Pues buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like abajo, la campanita, píquenle, púchenle. Suspenden a funcionario del INE por alterar palabras de Alno sobre Xóchitl Gálvez. Este es el maldito sinvergüenza, hijo de perra. ¿La vieron? Dice… Tómala. Alteró las palabras de Alno de la mañanera para que culparan al presidente falsamente de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, alias la botarga, la gelatina, pero terminó descubierto y suspendido. Siempre tuvo la razón Alno. No lo digo yo, Esto pasó. El órgano interno de control del INE suspendió provisionalmente al director de la unidad técnica del contencioso, Manuel Alberto Cruz Martínez. Acuérdense que nos conozcan a este desgraciado maldito. Manuel Alberto Cruz Martínez, desgraciado, por alterar citas textuales del presidente con las que se determinó que cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Bueno. Por otro lado, presidente, quiero agradecer porque en el asunto de esta chica que se puso muy enferma, yo le quiero agradecer al doctor Gustavo Reyes Terán y a Ana Margarita Sánchez y a Patricia Hernández del IMSS por su interés por querer salvar la vida de ella, ya que ella estuvo muy grave y tuvo muerte cerebral. Intentaron salvarlos todos, ellos intervinieron, estos doctores, pero desgraciadamente falleció. Y bueno, esto era lo que yo le quiero pedir, presidente, y además que hagan algo para que en TV Azteca de Veracruz dejen de anunciar, igual que en Facebook, dejen de anunciarse estos charlatanes que con la gente que los ve creen que van a quedar hermosas y no se dan cuenta que no son médicos. ¿Qué se podría hacer en esto? Y se me podría recomendar con el fiscal de Veracruz y con el gobernador, porque cuando lo vi fue hace ya 2 años, presidente. Esa es mi primera pregunta. Bueno, pues en los 3 casos, lo del Senado, lo del apoyo del sector salud, que continúe, y lo de la entrevista con el gobernador de Veracruz, nosotros ayudamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, por otro lado, presidente, sí. Hace unas semanas el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos dio a conocer un campo de exterminio en el ejido de La Retama, en Reynosa, Tamaulipas. Se encontraron restos que fueron cocinas y fosas clandestinas. Este ejido fue comprado casi en su totalidad por el exgobernador Francisco Cabeza de Vaca a través de una de las empresas fachadas que él tiene, donde supuestamente instaló energía eólica, asociándose con una empresa llamada Acciona. Son datos obtenidos de la UIF. Las autoridades han dado a conocer que se tienen más de 1 tonelada de huesos, de restos óseos, presidente, más de 1 tonelada, pues no sé cuántos cuerpos podrían ser ahí, pero eso fue lo que se encontró. Es del dominio público que el exgobernador Cabeza de Vaca está… pues saqueó el Estado y es relacionado con el crimen organizado, la extorsión y despojo de varios empresarios, tanto en Tamaulipas como en Puebla. Las personas más beneficiadas con Cabeza de Vaca son los exsenadores Javier Lozano, quien orquestó el despido injustificado de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quien además tiene abierta una carpeta de investigación
por violar los derechos de los trabajadores. Y también está Roberto Gil Suart, quien tiene abierta una carpeta de investigación en la FGR por enriquecimiento ilícito. Quisiéramos saber el estatus de estas carpetas. Yo ya las tengo investigadas, están abiertas, todavía están activas, pero no se ha hecho nada. Yo me imagino que las tienen pues guardadas por alguna razón, presidente. Por lo anterior mencionado, es evidente que el exgobernador dejó al frente de la Fiscalía a Irving Barrios Mojica. Estamos hablando de otro fiscal. Personaje de negro historial, recordado por el michoacanazo y queriendo repetir lo mismo con los funcionarios morenistas, además de permitir la impunidad, como por ejemplo en el asesinato de aquí de mi compañero, del papá de mi compañero Carlos Domínguez. En el Poder Judicial, tanto en el Consejo de la Judicatura como el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el exgobernador metió a sus allegados para tejer un entramado de impunidad que permanece. En la actualidad, el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal, a través de la Consejería Jurídica, ha presentado más de 50 denuncias en contra de exfuncionarios de los principales niveles, secretarios, subsecretarios y directores. Sin embargo, y vergonzosamente, la Fiscalía no ha judicializado más que 2 carpetas de investigación, sin mayores consecuencias. Justo ayer presentaron 7 denuncias más en su contra, de su hermano y secretarios de su gabinete. ¿Es posible, presidente, que se atraiga estas denuncias que está manejando este fiscal de Tamaulipas a la FGR, a la Fiscalía General? Porque si no hacen nada, lleva tanto tiempo, él antes de irse dejó todo con candados para que el nuevo gobernador no pueda hacer nada, pues es difícil porque todo está con él, también los policías, su gente, todos están trabajando en Tamaulipas. Además, han lanzado una nueva ofensiva que no deja trabajar al gobernador. Además, tienen una gran campaña de desprestigio en contra de el fiscal de Hidalgo, Santiago Nieto, por haberlos exhibido cuando estaba en la UIF. Por otro lado, presidente, es público que en el estado de Jalisco es el mismo modus operandi, presidente, de Cabeza de Vaca. Ha salido en varios medios de comunicación que el gobernador Alfaro tiene una gran red de corrupción que ha ido tejiendo con sus allegados, al igual que la red de Tamaulipas. Es decir, en el Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, la Seguridad Pública, Poder Legislativo, está manejado por el actual gobernador, a través de su excuñado Rafael Martínez. Por cierto, presidente, mientras usted y los diputados federales de Morena, ahora los senadores, han cuidado eliminar los privilegios del Poder Judicial, los diputados locales de Morena en Jalisco, encabezados por el expanista y ahora morenista Chema Martínez, le acaba de aprobar el 100% de aumento al Poder Judicial local, a iniciativa del gobernador Enrique Alfaro. Presidente, ¿qué opina del diputado de Morena que no siga los principios de Morena y actúe a favor del gobernador que tanto ha endeudado al estado de Jalisco? ¿Qué se pueden hacer con estos gobernadores del neoliberalismo que no quieren dejar el poder y la corrupción para que llegue la cuarta transformación? ¿Qué opina de que el PAN esté postulando al exgobernador como 5º lugar a la lista proporcional en el Senado? Me refiero a Cabeza de Vaca. Y si su gobierno ha investigado por qué tantos desaparecidos que posteriormente son encontrados incinerados en todo el país. Recordemos que Jalisco ocupa el primer lugar en desaparecidos y Tamaulipas el segundo lugar. Muchas gracias, presidente. Pues ya investigué. Ya hiciste la investigación. En todo lo que podamos nosotros ayudar, nada más la recomendación de que busquemos no utilizar en la medida de lo posible, somos libres, no hay censura,
pero que no nos metamos en la politiquería, porque esta conferencia tiene mucho prestigio. Entonces, no nos metamos porque vienen las elecciones, ya ustedes se dan cuenta. Hay muchos aspirantes de todos los partidos Dicen quiénes son, pero y con tal de que no nos metan en eso. los metan en posicionamiento, No va a haber censura que aquí. los va a presionar. O sea, ustedes van a tener siempre la libertad de expresarse, de manifestarse, nada más que cuiden eso. Ya se hizo una investigación en este caso, ya se dio a conocer. Esto ayuda mucho para que nadie se sienta intocable, porque antes no se podía tocar al intocable. Y ahora ya todo servidor público puede ser cuestionado y tiene derecho también a réplica, ¿no? Y no hacer nosotros juicios sumarios, ni mucho menos desatar campañas de linchamiento político, público. Donde hay pruebas hay que denunciar. Si es corrupción, si se afecta al pueblo, nada más eso, ¿no? Porque va a ir aumentando la denuncia por la situación electoral, pero que nos ayuden todos, ¿no? Sí, gracias, señor presidente. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Señor presidente, bueno, por alusión, el otro día que estuvo aquí la secretaria María Luisa Albores, pues yo no pude estar, tenía que estar de regreso en Hermosillo por razones que son irrelevantes. El asunto es que yo le quiero, bueno, preguntar a usted, señor presidente, una vez que ya se presenta este informe, que se da a conocer además que hay una denuncia penal contra Grupo México por negligencia. Lo que queremos saber en Sonora es, bueno, ¿qué se puede esperar? Mire, señor presidente, parte de los datos que ofreció la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuradora Federal de Medio Ambiente también es que hubo negligencia en el manejo de los famosos jales que están relacionados con la mina, que persisten las secuelas, es decir, que la gente que está enferma en la zona del río, que son 9 municipios, está enferma justamente por la negligencia de la compañía. Ahora, hay un balance que habla de que la compañía tendría que aportar alrededor de 20.500 millones de pesos, el equivalente a más o menos 1.100 millones de dólares. Creo que por falta de recursos no se puede quejar la compañía. Hoy se da a conocer un informe en donde en el trimestre reciente, bueno, obtuvo ganancias por 3.650 millones de dólares, ¿no? Entonces, seguramente mucho de las utilidades que se estiman alrededor de 12.000 y hasta 15.000 millones de dólares por año, la compañía podría retribuir, válgame pues, a la región que ha sido afectada por su operación. Señor presidente, es un tema, como usted sabe, muy relevante para nosotros. Yo insisto, son 9 municipios, es la esencia de Sonora. El río afectado se llama Río Sonora, por cierto. Afecta a Hermosillo, incluso a nuestra capital en la parte rural, como se hizo ver. Afecta a Ures, que fue la capital del estado. Afecta a Arizpe, que fue también la capital del estado en el pasado. Es decir, se esmeró, al parecer, esta negligencia de la compañía Grupo México en dañar la esencia de lo que es Sonora y a la población de nuestra sierra, de nuestro río. Y bueno, la verdad es que lo menos que esperamos en Sonora es la retribución y la reparación del daño al final de cuentas, señor presidente. Ya se está trabajando en eso. La vez pasada no solo se dio a conocer el informe, sino se preguntó
lo que sigue y se acordó de que la secretaria de Gobernación va a coordinar una mesa para que participen tanto los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente como de la Procuraduría del Medio Ambiente. ¿Sobre qué trata? Y representantes de las comunidades afectadas. Y ya se está hablando con ellos, pero hace falta que se llegue a un acuerdo, si es que hay voluntad de parte de la empresa para remediar los daños causados. En eso estamos. Yo creo que mañana podríamos informar sobre el avance. Mañana pedirle un informe a la secretaria de Gobernación y a la de Medio Ambiente de cómo vamos, a ver si ya se estableció comunicación con la empresa, si hay voluntad de parte de ellos de participar y buscar opciones alternativas, cómo reparar los daños, lo que tiene que ver sobre todo con la salud de la gente y la limpieza del río Sonora y todo lo que se vaya a requerir de acuerdo al diagnóstico, al estudio que se llevó a cabo. Tengo entendido que la propia empresa pidió el que se estableciera una mesa o que querían tratar el tema en Gobernación y me consultaron, yo dije que sí, que se vaya viendo, no para ganar tiempo, no para volver a lo mismo, ¿no?, de la simulación, sino para atender realmente el problema, ¿no? En eso estamos. Sí, es fundamental la voluntad política, por supuesto, de su gobierno, presidente, para darle final a este penoso asunto que nos ha afectado tanto. Y por supuesto, ¿no?, se trata justamente de que se llegue a los acuerdos, que al final de cuentas todas las partes pues salgan satisfechas. Incluso, bueno, ha habido, usted sabe, ¿no?, brotes de inconformidad, la perspectiva de que pudiera haber bloqueos, hay quien exige la cancelación de la concesión de la compañía. En fin, una serie de cosas que, bueno, yo me comprometo a estar ahora sí aquí mañana para escuchar atentamente ese informe y poder informar también a las comunidades allá en Sonora. Señor presidente, el tema económico es una parte muy significativa de su gobierno. Mire, datos que nunca se dan a conocer. Vimos con atención el crecimiento relacionado al mes de agosto, ¿no? Sigue nuestra economía fuerte, pero el Fondo Monetario Internacional, fíjese qué interesante, ¿no?, que sea ahora el Fondo Monetario Internacional que lo diga, habla de que México es la economía con mayor crecimiento, mejor empuje y que tiene una expansión más notable, tanto a nivel de los rankings internacionales como a nivel del fortalecimiento de lo que es nuestro mercado interno. Eso es muy relevante porque, mire, este año, cuando cerremos el 2023, México va a ser la economía número 12 del mundo. Vamos a rebasar, de acuerdo con estas previsiones que hace el FMI, a la economía de Australia y a la economía de Corea del Sur. El año pasado rebasamos a España, como seguramente usted tomó nota, y se habla de que México pudiera convertirse en el año 2024 en una de las 10 mayores economías del mundo, incluso rebasando a la economía de Rusia. Ese creo que es un tema muy relevante. Mire, le traigo el tema a colación porque evidentemente tenemos una gran oportunidad con esto de la relocalización de inversiones, el famoso nearshoring, del que hemos hablado aquí reiteradamente. El gobernador de mi estado anda incluso en este momento, Alfonso Durazo, en una gira por Europa, justamente promoviendo la posibilidad de que lleguen más inversiones de alta tecnología, que empresas de logística se puedan establecer en Sonora. Y el gobernador hizo un planteamiento hace 3 semanas
a su administración de que se creen las condiciones para establecer una suerte de corredor industrial a imagen y semejanza de lo que se ha hecho en el Istmo de Tehuantepec, justamente para que las empresas que ya disponen del abasto suficiente de energía, con esto que se llama el Plan Sonora de Energías Renovables, que las empresas que ven a Sonora como una oportunidad por la cercanía que tenemos con Arizona, que es el estado que está justamente en el foco o en el centro de este nuevo desarrollo industrial y tecnológico, pues tengan además el incentivo de tener ciertas ventajas tipo fiscal para instalarse en la región. Es una pregunta abierta, señor presidente. ¿Qué está en la mente de su gobierno hacer justamente para convertir esto en realidad? Y mire, ya estamos en Arizona, así que yo le voy a preguntar de una vez, para soltar el micrófono. Ya se definió la Serie Mundial. Arizona, que es nuestro vecino y es nuestro equipo local, además de Sonora, va a competir con los Rangers de Texas, con el ingrediente adicional de que hay un mexicano, Alec Thomas se llama, compitió por México ahora que fue el Mundial de Béisbol. Él es nacido en Estados Unidos, pero de padres sonorenses. Como dicen los mexicanos, nacemos donde nos da la gana, al final de cuentas nació en Chicago. Sin embargo, él ha vestido los colores de México. Preguntarle a quién le va, presidente, y de pasadita nomás decirle, oiga, ya están listas las escuelas de béisbol, ¿cuándo va a ir a inaugurarlas? Están funcionando incluso ya en Sonora. Estamos muy entusiasmados. Ya sabe usted que para nosotros, así como para ustedes en el sureste, pues el béisbol es una especie de religión deportiva. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mire, Sonora tiene mucho futuro. Están creciendo actualmente y van a crecer más. Yo creo que está garantizado el desarrollo de Sonora para las nuevas generaciones. Ahí está. Y voy a hablar de 5 factores, o 6. Primero, el pueblo de Sonora, que es un pueblo trabajador, emprendedor, eso es una riqueza. Segundo, Sonora aporta minerales estratégicos para el desarrollo futuro. Tiene litio, eso es lo segundo. Ya estamos trabajando en la tecnología para quitar la arcilla y poder utilizar el litio. Tercero, ya están en construcción las plantas para generar energía, sobre todo la planta solar, y ya están los proyectos para 3, 4 plantas más y para líneas de transmisión. 4, gas, ya está otorgado un permiso para una planta de licuefacción en Puerto Libertad. Ya estoy hablando, ahí llevo 4, ¿no? 5, la cercanía con Arizona. Son 500 kilómetros de frontera y se decidió que Estados Unidos establezca en Arizona su centro de producción de semiconductores, que son muy importantes para todo lo que va a significar el desarrollo industrial futuro. ¿Llevo qué? 6. ¿O voy al 6? Voy al 6. Sí. La comunicación, sí, la cercanía, la vecindad, sí, y el puerto de Guaymas, que es muy importante. Ferrocarril, puerto de Guaymas y
la frontera, que se está mejorando con nuevas aduanas, con equipos modernos, y dejé al final algo que para los sonorenses, para los mexicanos, es muy importante. Con toda la reconversión industrial, uno de los recursos mineros más demandado va a ser el cobre. El cobre, ¿sí? Porque toda la industria automotriz va a necesitar de 3 a 5 veces más cobre de lo que se utiliza actualmente. ¿Y dónde está el cobre? Por eso son muy buenas noticias para Sonora. Lo del cobre, estoy seguro que no lo tenían registrado, pero nosotros tenemos comunicación con los expertos y también con los que promueven inversiones, tanto de gobiernos como de empresas. Y me llamó mucho la atención una plática reciente con un estratega de finanzas. Vino a tratarme varios temas, pero 2 en particular tenían mucho interés: cobre y el Istmo de Tehuantepec. Y tiene razón, él me lo explicó, porque todos los carros eléctricos van a requerir más cobre, mucho más. Es una demanda garantizada a futuro. Ahí les dejo de tarea esto, que lo investiguen, porque aquí todos tenemos que aprender, pero siempre estamos pensando en la importancia del litio, ¿no? Para las baterías. Sí, es importante el litio, pero el consumo de cobre va a incrementarse. Sí, pero el cobre y lo de el istmo es porque y ojalá y lo resuelvan nuestros hermanos panameños, ¿no? Pero ya está siendo insuficiente el canal de Panamá. Hay mucha saturación y hay algunos problemas que nosotros deseamos que los resuelvan pronto. Pero el otro paso para unir a los 2 océanos es el istmo. Yo acabo de estar allá y de Coatzacoalcos a Salina Cruz hicimos 7 horas, del Atlántico al Pacífico, en tren. Y estamos avanzando en los 2 puertos. Eso también va a tener mucho futuro. Y vamos a seguir, ¿no? Apoyando. ¿Por qué no te quedas para mañana? Tú abre. Sí, ya, 2. Hombre, mujer,
te tengo pendiente a ti. Sí. A ver, vamos a hacer una excepción, ¿no? Una excepción. Vamos a tener tiempo mañana, además ahorita tengo que ir a ver lo de Guerrero. Miren, vamos con los 4. Sobre quién es quién en las mentiras de la semana, aunque, repito, es muchísimo, ¿no? Es un bombardeo de mentiras en los medios convencionales. Todo esto porque están enojados los dueños de estos instrumentos de presión y de chantaje, porque antes eran los dueños de México, se sentían los dueños de México y hacían jugosísimos negocios al amparo del poder público. No utilizaban los medios para informar, sino para chantajear. Y como ya no hay dinero de por medio, pues ahora están en una guerra sucia de mentiras y calumnias contra el gobierno que represento. La mayoría, con honrosas excepciones. Pero es que es mucho dinero el que está de por medio. ¿Cómo podría yo resolver esto? A ver, que me ayude la gente. Vamos a consultar. Tendríamos que destinar de 100 a 200,000 millones de pesos al año. De 100 a 200,000 millones. Porque no es nada más la publicidad, son los contratos. Porque tienen empresas constructoras. Venden desde un tornillo hasta una plataforma petrolera, pasando por una aspirina, venden todo, equipos de cómputos, cámaras, hacen aeropuertos, desde luego carreteras, hospitales, reclusorios, y cobran no 3 veces más, 5, 10 veces más, extorsionan. Entonces, ¿qué opina la gente? ¿Les entregamos los 100, 200,000 millones del presupuesto o aguantamos? Presidente, aguanta, el pueblo se levanta. Sí, vamos a aguantar, vamos a resistir, porque no llegamos aquí para hacer lo mismo. Y además hemos demostrado que si todo ese dinero, todo lo robado
se ahorra y se le destina al pueblo, a la gente más necesitada, en pensiones para adultos mayores, en becas para estudiantes, en apoyo a los campesinos, a los pescadores, atender a los jóvenes con esos recursos. Yo les decía que en el tiempo que llevamos, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 100,000 millones de pesos, precisamente. Hablamos de 100,000 a 200,000. 100,000 millones de pesos. Para tener una idea, en todo el periodo neoliberal, en 36 años, porque hicimos la cuenta, solo le destinaron a los jóvenes 7,000 millones de pesos, en 36 años. Y en el tiempo que llevamos, 5 años, 100,000 millones. ¿Esto qué ha significado? Atender a 2,600,000 jóvenes. Y de esos 2,600,000, el 70% obtuvo trabajo, la mayoría en los mismos lugares donde se capacitaron, donde se formaron. De modo que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se libera en beneficio de la gente. Entonces, si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, porque se gobierna con austeridad, pues ahorramos mucho y por eso podemos reducir la pobreza, aún con la pandemia, como lo hemos logrado, y se puede reducir la desigualdad, como lo hemos logrado. Pero esa es la fórmula. Si continúa como era antes, imperando la corrupción, pues solo se benefician los de arriba, la élite, una minoría, y la mayoría del pueblo cada vez se empobrece más. Entonces, pues ofrecemos disculpa por la molestia que esta política ocasiona. No es nada personal, mucho menos con los periodistas. Por eso estoy hablando con mucha claridad, porque se decía antes, ¿no?, cuando nos formamos, cada vez que pasábamos por Excelsior, después del golpe de Echeverría a Excelsior, cuando sale don Julio Scherer, que sea un periodismo independiente, profesional, crítico. Yo llegué a la Ciudad de México a principios de 1973 a estudiar en la Casa del Estudiante Tabasqueño, aquí en Violeta, en la Colonia Guerrero. Ahí vivíamos 80 estudiantes. Imagínense, 80 tabasqueños jóvenes juntos. Bueno, ahí nos llevaban comida y ahí dormíamos. Y entré a la universidad
como en julio del 73, porque el golpe de Estado en Chile fue en septiembre, 11 de septiembre. Ya estaba yo en primer año, en primer semestre en la facultad, pero ya empezaba a participar en las manifestaciones. Estaba en ese entonces también del movimiento de la tendencia democrática, un movimiento de sindicalistas independientes. Rafael Galván era el dirigente, un extraordinario dirigente, Rafael Galván. Y se hacían las manifestaciones, yo participaba, y pasábamos por Excelsior, de ahí se coreaba: prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Pero ya con el paso del tiempo, ¿no? Incluso Leñero escribió un libro que se llama así, y uno que se llama Prensa Vendida. Pero ya pasa el tiempo, ¿no? Ya no puedo uno hablar de prensa vendida, ni prensa vendida o alquilada, no, 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 no. Y periodistas chayoteros tampoco. Y que, sí, maicean a los periodistas. Y el sobre, me acuerdo que me platicó el finado Ricardo Rocha, que había un compañero de una televisora, ya también falleció el señor, que iban en los camiones donde los llevaban. ¿Se acuerdan que antes a todos los viajes, ¿no?, del presidente iba un camión con la prensa? Se llamaba La Fuente Presidencial. Y también, si iban a un viaje al extranjero, un avión especial con todos los periodistas. Pues es lo que extrañan algunos, ¿no?, sobre todo los de más edad, porque los trataban muy bien. Pero me decía el finado Ricardo Rocha que había un periodista de los de noticieros de televisión, que el señor pues no se le dificultaba dormir pues en el camión, iba dormido, pero cuando empezaban a repartir el sobre, porque se subía alguien de los de comunicación del candidato, cuando repartían el sobre, iban así, por fila, ¿no? Y este iba dormido así. Y ese, ¿no? Y entonces le ponían el sobre, faltan 100. O sea, porque ya había habido ya lo que se llamaba en ese entonces piquete de ojo, que le sacaban al sobre un billete, 2 billetes. Bueno, todo eso es historia, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la actualidad, porque ahora son empresas ni siquiera prósperas,
no son empresas con utilidades, sino son empresas para sostener a otras empresas que sí resultan lucrativas, pero sin el medio no se podrían obtener los contratos, las concesiones, las prebendas para esas otras empresas. Entonces, mi conclusión es de que pues no es López Dóriga, ni Ciro, ni Sarmiento, ni Unos peleles, unos Carmen Aristegui, marionetas del poder, ni Loré de Mola, medio poderoso. son los de arriba, los dueños de esos medios, porque por eso los contratan, para eso los contratan, para golpear, someter, arrodillar a los gobernantes y extorsionarlos. Pero eso cuesta mucho, porque antes se conformaban, ¿no?, con poco, nada más la publicidad. Pero no, ahora es el contrato porque voy a hacer la pista del aeropuerto de Texcoco. Y si nos quitas el contrato, porque ya no se va a hacer el aeropuerto de Texcoco, porque se iba a hundir. Iba a costar muchísimo, iba a ser un barril sin fondo. Pues entonces ya no me gusta. Y entonces empieza el griterío, ¿no? Afortunadamente tenemos esta posibilidad de réplica y de informar, porque antes no aguantaban los gobernantes, no aguantaban. Como el control era absoluto de los medios, habían cercos completos, informativos. Acuérdense de las réplicas, cómo eran. Era una cartita que se le enviaba al periódico o a la radio, y si querían la publicaban, y la publicaban a los 10 días de haber calumniado, y en la página 34 de la sección C del periódico. Eso sí permitían la réplica. Ya les he platicado de cómo cuando llego a ser dirigente de un partido de oposición, me toca a mí, y es un orgullo, abrir la radio y la televisión para que pasaran, transmitieran mensajes de los partidos, porque a los partidos de oposición no les transmitían nada, ni pagando. Pero esto hace relativamente poco, les estoy hablando de 1996. De 96 para atrás, ni pagando, pasaban un mensaje en la televisión.
porque recuerdo que en ese entonces me recomendaron a una extraordinaria creativa, Tere Struck, ya murió la señora, una persona muy buena y muy inteligente, y le pedí que nos hiciera un mensaje de 30, 40 segundos, porque venían unas elecciones municipales, sí, a finales de 1996. Y nos hizo los mensajes muy moderados, fresas. Nada más era una banderita, ya va a salir el sol y cosas así. PRD. Y voy con el dueño de una televisora. Sí, como no, déjamelo aquí. Y voy con el otro dueño de la televisora. Sí. Ah, ya había hecho las cuentas. Porque para hacer publicidad a la Coca-Cola o a un detergente o a la Sabrita, había una tarifa. Entonces yo hice mis cuentas en función de esas tarifas y nos alcanzaba, porque era por tiempo. Sí, nada más que no se pudo. Pero como estábamos en ese entonces en una negociación para lo del Consejo del INE, que por primera vez fue un consejo ciudadano, independiente, y se estaba aprobando una ley electoral en la época de Zedillo, yo dije, me retiro de la mesa, esto es una farsa, ¿cómo vamos a estar hablando de una nueva ley electoral y de un nuevo consejo si ni pagando nos permiten en los medios dar a conocer nuestras propuestas? Y así fue como habló Chaufet, que era secretario de Gobernación, con los dueños de los canales de televisión. Y empezamos a salir en la telera, empezamos a volvernos importantes. Y así comenzó, pero era muy difícil, estaba muy cerrado. Ahora no, afortunadamente, están los medios alternativos y las redes sociales. Por eso hablo de benditas redes sociales, aunque ya también las toman, ¿no? Y compran tiempo y tienen robots. Hay empresas de eso para que de manera ficticia estén enviando mensajes en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. De todas maneras, no es lo mismo, porque así como existen esas granjas de bots que inundan, ¿no?, Ya lo voy a apagar. las redes, así también cada ciudadano
cada persona puede poner sus mensajes, y eso no existía antes. Era nada más la prensa, los medios convencionales, y el ciudadano no tenía posibilidad de réplica. Ahora es distinto. Hoy vamos a ver cómo uno de estos jóvenes que supuestamente fueron secuestrados, me refiero después de los jóvenes desaparecidos de los Altos de Jalisco, de Lagos de Moreno, lanzaron toda una campaña con la noticia falsa de que habían desaparecido 5 jóvenes más. Bueno, van ustedes a escuchar un testimonio de uno de estos jóvenes que afortunadamente pues no está desaparecido, o sea, inventaron todo, pero bueno, al final él logra transmitir un mensaje, eso antes no se podía, y aún así él expresa que le costó trabajo porque parece que habló a Milenio y no le hicieron caso. Eso sí calienta, ¿verdad? Sí, es que también ni modo que no hablemos claro, ¿no? Porque nada más están acostumbrados, ¿no? La señora Auréstegui. Así es, ¿no? Azucena Oreste. Y se lanzan, pues tiene que haber réplica. Todos tenemos derecho, ¿no?, a expresarnos, a manifestar. Es la libertad de expresión. Entonces van a ver cómo al final sí el muchacho pues ya aclara. ¿Cómo lo hace? Con un video en redes sociales. Puede parecer que es normal ahora, sí, es normal ahora, hace 20 años no. Esto por los jóvenes, porque ya damos como un hecho, ¿no?, de que ahora con las redes sociales nos están viendo en Estados Unidos, en Centroamérica, en otros países. Sí, pero eso es nuevo, relativamente nuevo. Hace poco, antes no. Entonces sí hemos avanzado para que haya más libertades y que todos, como sucede en las auténticas democracias, podamos opinar y dar a conocer nuestros puntos de vista, ¿no? Esa es la libertad y esa es la democracia. A ver, entonces. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 23 de agosto de 2023 y